Bienvenidos al conversatorio virtual de IAKS Latinoamérica y el Caribe, Renovación de Infraestructura Deportiva en América Latina, con la participación de el arquitecto David Magos, director de Infraestructura Deportiva en Baja California, el ingeniero Alexander Meyer, gerente comercial del grupo Industrias Meyer, y el arquitecto Diego Rodríguez, socio arquitecto en IDOM. Moderadora, arquitecta María de Lourdes Sandoval. A nombre de Industrias Meyer, Ingeniería en Iluminación. Pues muy buenas tardes a toda Latinoamérica. Buenas noches a Europa. Desde Ciudad de México, soy Lourdes Sandoval, vicepresidente de IAKS Latinoamérica, y junto con la directiva de la sección les damos la más cordial bienvenida a este interesante conversatorio que se llama Renovación de Infraestructura Deportiva en América Latina, donde tendremos a tres grandes panelistas. En primer lugar, el arquitecto David Magos desde México, que nos hablará acerca de espacios para el alto rendimiento con miras a la preparación de la máxima justa deportiva, los Juegos Olímpicos, que se celebrarán dentro de 3 años en el continente americano. En segundo lugar, tendremos al ingeniero Alex Meyer desde Colombia, que nos hablará acerca de espacios para la competencia del alto rendimiento amateur del Estadio Olímpico de Palmira, que será sede del Campeonato Sudamericano Femenino de la Sub-17 y donde los protagonistas serán las mujeres. Y finalmente, para cerrar con broche de oro, el arquitecto Diego Rodríguez desde España, que nos hablará acerca de la construcción de espacios para el deporte espectáculo del fútbol, como lo son el Estadio Monumental del River Plate y la Universidad Católica de Chile, ambos en países de gran fervor futbolístico. A modo de preámbulo, les comentaré que la actividad deportiva es tan antigua como el ser humano y ya hace miles de años se construyeron espacios extraordinarios para hacer deporte y para ver el deporte como espectador. Las carreras atléticas, las luchas de gladiadores, el juego de pelota mesoamericano tenían lugar en recintos como el Coliseo, el Estadio Olímpico o el Hipódromo, y que podían albergar cientos o miles de espectadores. Los estudiosos del tema señalan que fue en el santuario de Olimpia, en la actual Grecia, en el año 776 a.C., donde se celebraron los primeros Juegos Olímpicos y que tenían una sola prueba: una carrera de velocidad en una pista recta de 192 metros. Durante siglos, miles de personas se congregaron cada 4 años en las laderas del Monte Cronos para ver esta y otras pruebas atléticas que fueron añadiéndose al programa, y los vencedores, que provenían incluso de otras partes del mundo, eran tratados como verdaderos héroes de sus ciudades. El espacio llamado estadio fue cambiando paulatinamente su ubicación dentro del santuario y sus características también. Se calcula que tenía un aforo de unos 50,000 espectadores y que los asientos estaban hechos de barro. En la ladera sur había una plataforma de piedra donde se sentaban los jueces. Pero no solo en Olimpia se celebraban juegos deportivos. En Atenas se celebraban los Juegos Panatenaicos a partir del año 566 a.C., dedicados a Atenea y Poseidón. Por esas fechas también se permitió la participación femenina en competencias previas a los Juegos Olímpicos, donde se celebraban los Juegos Ereos en honor a la diosa Hera. Los Juegos Olímpicos se celebraron por más de 600 años hasta que el emperador romano Teodosio, en 393 después de Cristo, los prohibió por considerarlos una actividad pagana. Han pasado milenios desde entonces, y a raíz del rescate de los ideales griegos en el siglo XIX hasta nuestra actualidad, los espacios para el deporte para las masas, el deporte recreativo, de alto rendimiento, de espectáculo, han tenido un avance notable. Escuchemos así las experiencias que nuestros panelistas aportan en el desarrollo de este apasionante tema. Así que les dejo a David Magos desde Mexicali, México, que nos compartirá su experiencia
desde el Instituto del Deporte no, de Baja California, perdón. Adelante, David, un gusto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, días, donde estemos. Déjame primero compartir la presentación. Listo. Ahí se ve la presentación, ¿verdad? Sí, Bueno, me presento, como te agradezco la presentación, Lourdes. Mi nombre es David Magos. Soy el director de infraestructura deportiva del Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California. Estoy al frente de la Dirección de Infraestructura, que nos hacemos cargo de todo lo que son proyectos, obras, mantenimiento y equipamiento en nuestras instalaciones de Baja California. Principalmente les quiero compartir eh, un planteamiento que estamos haciendo como gobierno del estado en, en nuestras instalaciones en marco general de nuestra institución, pues estamos al frente de todo lo que pase, la programación de lo que es el deporte en el estado y obviamente también estamos vinculados y trabajamos de la mano con los órganos federales, como este caso es la Comisión Nacional del Deporte, la CONADE, y a su vez con el Comité Olímpico Mexicano. Les platico, Baja California cuenta con diferentes centros deportivos, dos centros especializados, uno de halterofilia y uno de remo, en diferentes puntos del estado. Y nuestra casa principal del deporte para el alto nivel de competencia es el Centro de Alto Rendimiento de Tijuana. Este Centro de Alto Rendimiento de Tijuana se localiza en Tijuana, Baja California, colinda en frontera con San Diego. Y este centro inicia su construcción ya en el 2003, hace ya más de 20 años. Es un espacio de 18 hectáreas en la que albergamos más de 27 disciplinas deportivas. Se inicia y se arranca con un solo edificio, que es el Gimnasio de Usos Múltiples en el 2004, y pegado a ello eh, se fueron dando las diferentes etapas de construcción, que no fue en mucho tiempo. Para el 2006, 2000, sí, en 2, 3 años ya teníamos un gran porcentaje de lo que hoy abarca el centro de alto rendimiento. La última etapa de construcción fue en el 2014 con un polideportivo que alberga las disciplinas de esgrima, de lucha, tiro deportivo y, tenis de mesa. Estas instalaciones fueron certificadas por organismos nacionales, que es el Comité Olímpico Mexicano, y en su momento la inversión en esa época fueron para su construcción de 360 millones de pesos. Este es un preámbulo para que sepamos dónde se localiza y qué les quiero platicar. Este centro de alto rendimiento pues estaba enfocado al entrenamiento del desarrollo deportivo e intercambio internacional y para el desarrollo de nuestros atletas de Baja California, del cual de ahí han salido grandes atletas que han representado a nuestro país en justas deportivas nacionales, internacionales, mundiales y en Juegos Olímpicos. Una de sus ventajas es justamente la ubicación estratégica en la que se encuentra. El clima es ideal durante todo el año, no es como una parte de Baja California que es Mexicali, donde yo estoy, que tenemos un clima hasta de 51 grados ahorita y creo que no es lo idóneo, ¿no? Tenemos que ajustar nuestros horarios. Este punto donde se encuentra el Centro de Alto Rendimiento en Tijuana está a 5 minutos de un aeropuerto que hoy en día es un aeropuerto binacional, ya que hay una conexión ahí con el aeropuerto de San Diego y el aeropuerto de Tijuana. Y la garita que viene siendo el cruce vehicular está pegadito, ¿no? A 10 minutos de ahí. Ya es otro tema el tiempo que uno tarda en cruzar. ¿Qué les quiero platicar? Una oportunidad que vimos como Estado, como gobierno del Estado, vemos una gran oportunidad en
en este ciclo olímpico, derivado a que, como saben, la sede será en Los Ángeles 2028. Los Ángeles se encuentra aproximadamente en vehículo a 3 horas de Tijuana. Y si nos toca tráfico, si no, hasta antes. Vemos una oportunidad grandísima para todo el país y para todos los países latinoamericanos que estén interesados en preparar a sus atletas en un escenario que sea lo más similar posible a donde van a competir en Los Ángeles 2028. Analizamos toda esta situación y creamos una planeación para hacer un proyecto y brindarles esta oportunidad no solo a nuestros atletas de México ni de Baja California, sino a todos los países que estén interesados, brindarles un espacio para que se puedan preparar y así fortalecernos como Estado, fortalecernos como país y fortalecer a todas las demás naciones en su preparación. ¿Cuáles son las oportunidades? Como los mencioné, las condiciones climáticas de altitud son muy similares a Los Ángeles. Eh, Hay muy buena relación con los organismos nacionales e internacionales en el estado de Baja California. Existe intercambio deportivo de primer nivel. Hay mucha, por la misma relación que tenemos con los órganos internacionales. Es una buena oportunidad y de eso es lo que nos marca aquí el tema de poder presentárselos, que es la modernización de las instalaciones o la renovación de las instalaciones. Y aprovechar para hacer ese tipo de promoción y alianzas a nivel internacional, generar obviamente un beneficio al Estado, que es una derrama económica que podría traernos al Estado, eh, y generar patrocinios a empresas que están interesados en este deporte olímpico. A grandes rasgos, este es el centro de alto rendimiento, la información general, son 18 hectáreas. Los deportes principales que tenemos ahí es el atletismo, tiro deportivo, el esgrima, racquetball, voleibol, el básquetbol, los clavados, la natación, el waterpolo, el judo, el taekwondo, handball, badminton, tiro con arco, ciclismo, las luchas asociadas y el fútbol. Brindamos más de 1,000 servicios diarios, tenemos 20 edificaciones y realizamos diversos eventos deportivos locales, regionales, nacionales, internacionales al mes. ¿Cuál es el objetivo? Como les venía comentando, pues el objetivo ahorita principal es convertir a este centro de alto rendimiento en que sea un destino internacional para la preparación rumbo a Los Ángeles, Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028. Pero ¿cuáles son nuestras metas? Modernizar y renovar nuestras instalaciones deportivas, implementar un programa integral de mantenimiento y la promoción y establecimiento de estas alianzas para poder lograr un buen proyecto y programa deportivo para todos. Pero ¿cuál es nuestra principal problemática que vimos cuando planteamos este proyecto? Ya pasaron 20 años y como ustedes saben, las federaciones internacionales, las locales, bueno, las nacionales, constantemente están innovando, están cambiando sus sistemas y en 20 años ha dado un giro completamente y nuestra infraestructura, aparte de su vida útil que tiene, pues el equipo deportivo también se ha visto ya o ya se encuentra obsoleto en base a lo que hoy en día existe. Obviamente en estos años se ha dado su mantenimiento y sus mejoras, pero hay instalaciones que ya requieren completamente una renovación y que cumplan con las normas y las marcas que nos indican en cada una de las federaciones internacionales. Ahorita vamos a ver un ejemplo de lo que estamos ahorita proyectando, planeando, que va a tener un impacto fuerte sobre este tipo de preparación, como lo es la pista de atletismo. El plan maestro, este es el centro de alto rendimiento y lo que buscamos es la modernización de la pista de atletismo, el equipamiento del complejo acuático, la reconstrucción del velódromo, ya que este velódromo ahorita le voy a adentrar un poquito a detalle, pero el velódromo pues en 20 años ya se encuentra deteriorado y es priorizado para nosotros su mejora.
Las superficies deportivas, lo que veníamos platicando ahorita, les comentaba de que ha cambiado, que han actualizado y que pues a través de los años ya después de tantos mantenimientos como una duela, en 20 años dándole mantenimiento, la verdad es que nos ha durado bastante por la calidad de duela que se tiene, pero ya llega un momento en que la vida útil deja de dar ya para un mantenimiento y requiere renovación. ¿Por qué les platicaba de la pista de atletismo? Porque la pista de atletismo lo que queremos es brindarle a todo aquel que quiere venir a prepararse en este escenario, darles la misma pista con la que se va a competir en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Por lo tanto, hemos estado en acercamiento ya con lo que viene siendo Mondo, que es la marca oficial para los Juegos Olímpicos, y así poder lograr contar con una pista clase 1 y con su equipamiento deportivo para poder re- rehabilitar, modernizar o renovar esta pista, que aparte de que ya se encuentra a través de los años una pista tipo hecha en sitio, espreada, pues ya se encuentra algo deteriorada. Entonces estamos en avances muy fuertes y este proyecto, por ejemplo, estamos estimando que el próximo año sea el año en que se renueve. El velódromo, el velódromo hoy en día es un velódromo de duela, de madera. Sin embargo, desde su construcción, la planeación era que fuera un proyecto completamente cerrado, pero pues en temas como en temas de presupuesto y en temas de prioridad y en temas de atención a todo el estado, vas dando prioridad a los diferentes tipos de necesidades y se fue complicando el tema de hacerlo completamente cerrado y lo que nos obligó año tras año estarle dando un mantenimiento muy fuerte a la superficie. Esto con estos años ya se ve en una necesidad de reconstruirlo, o sea, demolerlo y reconstruirlo de nuevo, pero estuvimos analizando la situación de qué es lo mejor para poder brindar el servicio y tuvimos un acercamiento en San Diego con una pista que es esa imagen que están viendo de mano derecha en la parte inferior. Y ese es sí, el velódromo que cuenta San Diego, en donde ahí se han hecho concentraciones incluso de selecciones de la selección nacional ahí de Estados Unidos. Y es un velódromo de asfalto, el cual la federación sí te permite participar en asfalto. Y esto nos ayuda porque hay que tener presente que al final de cuentas tenemos que vigilar y cuidar que lo que construyamos sea posible mantenerlo sin que nos cueste tan caro, ¿no? Entonces, si no hay un proyecto o nuestra inversión se eleva demasiado al querer hacer todo un escenario cerrado eh, y los costos se nos disparan, pues bueno, buscamos la manera de que sea lo más eficiente posible presupuestalmente y funcionalmente. Y llegamos a la conclusión de que vamos a reconstruirlo ahora en este sistema de asfalto, el cual tenemos un ejemplo muy claro cerca de ahí, en que ha funcionado perfectamente y que ha tenido muy buenos resultados con los atletas. En el caso del complejo acuático, estas son El complejo acuático es un complejo, no voy a entrar a detalle en cada uno, por si no, pues aquí nos aventamos 2, 3 horas de cada uno de los escenarios, pero el complejo acuático ya hemos llevado a cabo ahí eh, eventos internacionales importantes, como en su momento el Grand Slam de clavados. 2 veces fuimos sede de ese circuito y hemos traído eventos internacionales de natación. Cuenta con una alberca olímpica, una fosa de clavados, dos de nado contracorriente para la preparación, su jacuzzi obviamente, un gimnasio en seco para la preparación de los clavadistas y obviamente todo lo que conlleva este escenario, que es un área de fortalecimiento físico, un área
de, de máquinas, de cuarto de máquinas y todo eso, ¿no? ¿Qué nos estamos afrontando ahorita? Pues el tema del equipamiento. Eh, por así decirles, ahorita contamos con un sistema de Colorado System, el sistema 2 y ahorita ya van en el sistema 7, por ejemplo. Entonces, han pasado muchísimos años. Gracias al cuidado que se le da al sistema, pues nos ha durado el equipo, funciona perfectamente, pero ya nos impediría llevar a cabo eventos más grandes si no contamos con este tipo de equipos. Obviamente todo el sistema de máquinas que es el problema de una alberca, todo lo que no se vea enfrente, atrás es donde nos damos de dolor de cabeza, hay que renovar y hay que tener la alberca en lo más actualizado y óptimo posible para que cuando invitemos a las diferentes eh, estados a concentrarse aquí, a la selección nacional y a las selecciones nacionales de fuera de nosotros, pues cuenten con lo que es el objetivo principal de esto, cuenten con un escenario ideal y lo más cercano a lo que van a enfrentarse en Los Ángeles. La modernización de superficies y equipamiento deportivo importante, se los vengo diciendo, está destinado para el tema de las canchas deportivas del básquetbol, del voleibol, del handball, del ah, se me fue obviamente los tableros. Faltan por ahí algunos deportes que ahorita se me borraron de la mente, pero atendemos todos los deportes que tengan que ver con una superficie especializada, ¿no? Luego vamos a ciertos cambios que vimos durante estos años en el alto rendimiento, en este centro, y que no tuvieron tanto impacto porque las mismas asociaciones trabajan muy bien por sí solas y ellos tienen su propio programa y no se vieron la necesidad de estarlo usando constantemente el centro, como fue el campo de béisbol. Entonces, ahí en el CAR tenemos nosotros un campo de béisbol y un campo de lanzamiento. Con la renovación de la pista, regresaremos el campo de lanzamientos a la pista, a su interior, y mandaremos el fútbol soccer, que sí es un deporte que se practica y que se usa para diversos eventos, lo traeremos a esta zona para convertir todo en un centro en unos campos multifuncionales, donde abarcaremos más deportes, entre esos el flags, que es un deporte que entra como deporte nuevo en estos Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Estamos proyectando el ya prepararnos para que puedan ahí concentrarnos, poder crear el equipo, poder mantener ahí el equipo que va a representar y poder invitar a los demás, contar con las instalaciones, con las instalaciones adecuadas para poder llevar a cabo este tipo de preparación. De hecho, hace 2 semanas tuvimos un evento de flags ahí, pero lo practicamos acá en el campo donde está dentro de la pista de atletismo y tuvimos la fortuna de hacer una alianza con la NFL para un evento y con el equipo de los 49ers y ellos hicieron como un escauteo y además era mucho más grande, ¿no? Este evento ya es entrar a fondo ese evento, pero era para un tema social, comunitario y a la vez invitar a todos para promover este deporte justamente. David, tienes 5 minutos para terminar. Me voy así rapidito. El tiro con arco, un campo de tiro con arco que ha dado muy buenos resultados a Baja California y que es un proyecto interesante porque estamos en una gestión para poder, está interesada la World Archery en acercarse aquí y crear aquí ya muy pronto su centro de preparación para justamente los equipos nacionales. Servicios complementarios que tenemos en este centro es la Villa Atlética, el comedor, el área médica no la mencioné, pero es parte de los servicios que brindamos ahí y que requieren de este tipo de mejoras para dar un mejor servicio, ¿no?
La inversión total estimada que estamos proyectando es de poco más de 297 millones de pesos, poco más de 14 millones de dólares. Y las ventajas que vamos a tener, pues como les venía diciendo, pues el proyecto va a fortalecer el desarrollo deportivo del estado con este intercambio internacional y un crecimiento técnico metodológico para la capacitación de entrenadores y especialistas en las ciencias del deporte, en infraestructura, lo que les vengo aquí planteando, la modernización de nuestras instalaciones y poder, bueno, ya ese es un tema también un poco más interno, que es aprovechar esas instalaciones para poder generar algún tipo de recursos internos para poder justamente mantener estas instalaciones, porque ya si entramos un tema ya un poco más a fondo del tema estatal, pues ustedes deben de saber que la infraestructura deportiva cuesta mucho mantenerla y al final es difícil porque el servicio que brindamos en su mayoría es gratuito para la comunidad de nosotros, de todo lo que es el estado de Baja California y de alguna manera tenemos que generar ingresos propios para mantener el mismo centro. Y la promoción del estado, que es importante para nosotros, esta promoción, el que Baja California eh, lo reconozcan como un buen punto, un buen estado, un estado que brinda todas las facilidades para poder llevar a cabo este tipo de eventos y que se conozca también todo lo que es la materia de nuestra cultura, de nuestra gastronomía y todos los atractivos naturales que tenemos aquí en el estado. Algunos de los retos que tenemos, pues la gestión. Este proyecto por sí solo, con nuestros recursos estatales, sería muy difícil, pero estamos haciendo las gestiones a nivel nacional y a nivel internacional con los diferentes organismos y la iniciativa privada. Estamos en ese trabajo, que esa es la parte más interesante de este proyecto, de ver de qué manera vamos a unir a todos los entes que pueden participar en esto para así poder lograr este objetivo. Como les comenté, estamos haciendo diferentes acercamientos, ya tenemos muchas alianzas con diferentes federaciones internacionales, nacionales, y si Dios quiere, ya pronto haremos un primer convenio para iniciar con algunas mejoras que las mismas federaciones, al verse interesados con este proyecto, también se ven interesados en aportar para poder que se dé este tipo de instalación para la preparación, obviamente, de sus atletas. Son algunos de los organismos e instituciones de alianzas que tenemos. Y pues bueno, seguimos trabajando para ello y lograr estar listos para el 2027 en cuanto a infraestructura y poder empezar a trabajar y recibir a todos los organismos, todas las selecciones que deseen prepararse rumbo a los próximos Juegos Olímpicos. Muchas gracias, David. Totalmente en el tiempo, un poco apresurado, pero así son estos conversatorios para tener oportunidad de ver mucha información fresca y que no está tan al alcance de la mano. La última diapositiva de David puso eh, actores o deportistas de alto rendimiento del estado de Baja California que nos Nos han han representado representado. en Juegos Olímpicos y Yes, están en el top, ¿no? así es. En el top mundial. Atletas como Alexa Moreno en gimnasia, Alexis en remo, grandes representantes de nuestro estado, taekwondo, fuertes en taekwondo, y así es. Tratamos también de darles todo esto que trabajamos es justamente para ellos. Entonces les damos su lugar siempre en cualquier oportunidad que tenemos, porque pues para ellos trabajamos, ¿no? Sí, siendo de México, es notorio el avance en tan corto tiempo que ha tenido el deporte en Baja California, y lo cual nos hace constatar que con un poco de inyección, no solo de recursos monetarios, sino también de recursos humanos, porque el arquitecto David ha estado ya desde hace varios años
trabajando en el deporte del estado, eh, el progreso puede ser realmente exponencial. Y como aparte de arquitecto también es directivo, él está en un evento en estos días en el estado de Tlaxcala y por eso les invitamos a que pongan, por favor, si tienen alguna duda o comentario en el chat, porque quizá el arquitecto se tiene que retirar para asistir a estos compromisos institucionales. En lo que esperamos alguna duda, eh, tú hablabas, David, que calculas que la vida útil se calcularía en unos aproximadamente 20 años de este tipo de instalaciones antes para darle mantenimiento. No, 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 para nada. Las instalaciones requieren mantenimiento constante. El tema aquí es justamente, du- han pasado 20 años y llega un momento en que por más mantenimiento que des y cuides, como les di el ejemplo de la duela, ahorita ustedes pueden ver la duela en perfectas condiciones. Sin embargo, ya no puede recibir mantenimientos profundos, por ejemplo, solo superficiales, porque ya la capa que tiene la duela ya está llegando a su última capa, por así decirlo, que tiene, y ya un mantenimiento profundo puede ya dañarla completamente. Entonces, pero no, 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 el mantenimiento debe ser constante siempre y justamente si no les das mantenimiento es uno de los principales problemas por lo que no te va a durar ningún tipo de instalación. Hay equipos que el mismo equipo que tú propones o que te instalan, pues tiene también sus años de vida útil y de garantías, ¿no? O sea, un equipo hidroneumático, pues obviamente el equipo hidroneumático que tenemos en las albercas, pues ya han sido renovados. Pero, por ejemplo, contamos con filtros que son los originales. Hemos cambiado algunos porque ya se dañaron, pero otros siguen estando ahí. Y estás hablando de 20 años. Si tú te vas a a la ficha técnica y a lo que los fabricantes te dan, ya sobrepasamos los años de vida útil. Entonces, hemos tratado de mantenerlo porque sabemos que es yo nomás les estoy hablando ahorita de los centros deportivos y de este centro, pero obviamente el Estado atiende muchísimo más cosas, sobre todo sociales, y pues no hay dinero que alcance, dicen por ahí, para atender todo, entonces tenemos que sacarle lo más que podamos provecho a todo lo que contamos, ¿no? Entonces, hoy en día, con este proyecto que tenemos, con visión hacia Olímpicos, Juegos Olímpicos, pues no nos queda de otra más que darles, si queremos lograr esto, pues darles el escenario ideal y similar a donde van a competir para que sea atractivo para cualquier federación, cualquier deporte que quiera asistir. Entonces, pero no, 20 años, la verdad es que no, no todo el equipamiento y superficies te duran tantos años. Muy bien. Voy a leerte algunas preguntas. Quizá no las puedas contestar todas. Tenemos solamente 5 minutos para esta sesión de preguntas. Quizá tú puedes elegir. Juan Flores del grupo Oris, me parece que es de México, que quiere ponerse en contacto contigo. Si les puedes facilitar por el chat, por lo menos tu correo. Y él pregunta también que en proyecto de fútbol flag sería sobre el mismo campo de béisbol o en otro con un mix de delineado de soccer. El ingeniero Fernando de Uruguay pues nos pregunta cómo piensan manejar las emisiones luminosas que generará el complejo al medio ambiente. Eh, También de Ori nos preguntan, para el proyecto de la alberca, ¿se actualizará el vaso de la alberca con lo nuevo de refosiliación del agua? Alberto Jesurún, ¿el impacto social eso estimula el aporte estatal y local? Y Hernán Bres, unas felicitaciones, al igual que el ingeniero Fabiani de Uruguay por la exposición y siempre pensando hacia el futuro de las generaciones de los deportistas que vienen. Ah, y Ramiro Padilla, que nos acaba de escribir,
El velódromo será reducido de 333.33 a 250. ¿Qué material utilizarán en el nuevo en la pista? Y de igual forma, al ser cerrado, se cubrirá totalmente y con qué tipo de cubierta. No, Eh, perdón, adelante. Bueno, tocando el último para que no se me pase ahí. Justamente lo que les platicaba en el velódromo es, como hay muchas necesidades y tenemos que atender varios, vimos complejo el que podamos o difícil el que podamos hacer un escenario completamente cerrado. Por eso vamos a cambiar el tipo de superficie y la vamos a cambiar a 200 a superficie asfáltica. Eh, y no va a estar cerrada, pero no va a requerir tanto mantenimiento, porque en Tijuana todos los días amanece con una brisa sobre las superficies. Entonces, eso nos está ocasionando demasiados problemas con la superficie de la duela. Por ello vamos a cambiarlo y sí, efectivamente vamos a cambiar a 200 el velódromo. En cuanto a la iluminación, no se los puse ahí, pero ahí tenemos un reto. Estamos cambiando, obviamente, estamos migrando ya todo a iluminación LED, pero estamos en un proyecto alterno. Estamos trabajando todo lo que tiene que ver con lo que no vemos, ¿no? Todos vemos nomás las luminarias y no vemos todo lo que está adentro, ¿verdad, Alex? Y Claro, este, así es. y sí vemos una necesidad muy fuerte de cambiar ya temas en muchas zonas, temas de cableados principales, nuevos transformadores, este. Entonces estamos trabajando y migrando a ese tema, ¿no? A un trabajo un poco más profundo en temas de iluminación. Pero sí, definitivamente migraremos. Ya no estamos adquiriendo más que iluminación LED. Pues si alguien en sus países quiere hacer su campamento antes de que su equipo vaya de cualquier especialidad a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, recuerden el centro de alto rendimiento está en Tijuana. Sí, está en Tijuana, Baja California, en frontera con San Diego, California. Y para contestarlo, el tema de Flax son campos multifuncionales y el proyecto está para contar con un campo oficial de fútbol soccer, un campo oficial de flags y fútbol americano, ¿sí? Y vamos a tener dos campos para hacer una mezcla de Foot 7 y flags con las medidas mínimas necesarias para cumplir con ambos deportes. En cuanto al trazo, las oficiales van a tener solamente el trazo de fútbol y el trazo de flags, y las dos que son para ambos, sí van a tener ambos trazos, ¿no? Pues muchas gracias, David. Seguramente habrá más conversatorios que nos vayas mostrando el avance y cómo quedó este centro de alto rendimiento, un orgullo para México. Y le daríamos ahora la palabra al experto en luminotecnia, que es el ingeniero Alexander Meyer. Adelante, Alex. ¿Cómo estás? Gracias, Lourdes. Bueno, acabamos de escuchar excelente presentación de David. David habla de una presentación a futuro. Esto les traigo, voy a intentar hacer lo más breve posible por temas de tiempo, pero les traigo aquí a presentación un proyecto que se hizo ya realizado, pero los paradigmas y todos los puntos que se tomaron en cuenta que este proyecto es bien interesante porque son instalaciones intermedias que no son recreativas, pero a la vez tampoco son profesionales. Y cómo en un momento determinado puedo aprovecharlas hacia una o hacia otra o hacia una actividad mayor dependiendo de la incidencia y las cosas que requeramos para este. En este caso, en el mes de mayo, 30 de abril, empezó el evento, para ser exacto, con 24 de mayo, se iba a realizar en Colombia el Suramericano Sub-17 femenino y se iba a realizar en primera instancia en dos escenarios profesionales, como era el Estadio de Manizales y el Estadio Pascual Guerrero en Cali.
pero ellos querían como una tercera sede y propusieron este estadio en el Francisco Rivera Escobar en Palmira, Valle del Cauca, bastante cerca de la ciudad de Cali, que es un estadio de 15.000 personas donde están jugando dos equipos de la B, no el profesional, pero equipos que tienen bastantes probabilidades, el Internacional de Palmira, un equipo nuevo y que tiene bastante opción de jugar ahora en primera división, y el Oso Marzo, que es un equipo que ya tiene rato en la B, pero también con proyección de poder jugar, de poder jugar en la Liga A, pero en la profesional, pues. Entonces, eso, por supuesto, de jugar en la B a jugar en la A, hay una cantidad de requerimientos a nivel de lo que necesita un estadio. Esto es un estadio de 15.000 personas, que no es un estadio pequeño, pero tampoco es un estadio grande, que tiene algunas cosas que están subdimensionadas y otras cosas sobredimensionadas. ¿Cómo hacemos para poder llevar un evento internacional, en este caso el suramericano sub-17 femenino, cumpliendo con los estándares Comebol, por la zona geográfica del mundo que estamos y quién es quien viene a hacer, digamos, los requerimientos para el mismo? Entonces, en este caso, lo principal, por la masificación del deporte, lo que venían a revisar era el tema de grama e iluminación, y después, posteriormente, todo lo que fue refacciones que se hicieron en camerinos y otras cosas, pero volviendo al punto inicial, sin ser un estadio de primer índole. Entonces, la parte de la exposición tiene que ver con los retos que se cumplieron para poderlo llevar esto a cabo. Entre los puntos que rápidamente vamos a ver, el diagnóstico de dónde estábamos, lo que voy a exponer básicamente va a ser por el tema de iluminación. El gramado no tenía tanto problema, el problema principal lo tenía con iluminación, y era el punto crítico para que dieran la aprobación de que el estadio se pudiera usar para el evento internacional. Entonces, todo lo que tiene que ver con el diagnóstico inicial, dónde estábamos, las propuestas de proyecto que habían, el sistema de control que se implementó, el desarrollo y los resultados conseguidos. Como diagnóstico inicial, teníamos un estadio que, bueno, que como ya les dije, fue seleccionado. Conmebol tenía unas exigencias técnicas mínimas, bastante rigurosas, y bueno, y en las evaluaciones iniciales las deficiencias eran, ni siquiera había que ser un experto, simplemente se observaban nítidamente. Así estaba el estadio cuando se empezó. El nivel de iluminación era muy bajo, las uniformidades bueno, fácilmente se observa la desuniformidad que había en cuanto a los niveles de iluminación, con ubicaciones muy problemáticas de las estructuras, ¿no? Y bajas. Si ven aquí, en algunas de estas fotos, el bajo nivel, esto era un estadio que no llegaba a 500 lux promedio, lo que se llama el nivel horizontal, se piden más de 2.000, lo que pedía Comebol, para que ya empiecen a ver el problema, con ubicaciones de torres bastante problemáticas y sin ni siquiera haber visto direccionamiento ni reflectores aptos para este tipo de eventos. Si se fijan aquí, fíjense como mucha de la luz se pierde en el propio techo de la estructura, porque reflectores mal direccionados que ni siquiera se aprovechaban hacia la estructura. Parte de la problemática era, bueno, como bien lo saben, este tipo de eventos no hay casi recursos. Entonces teníamos que llevar el estadio, poderlo llevar a Comebol, pero con los recursos mínimos necesarios que se pudieran tener. Entonces, el proyecto tiene de base 4 torres que, si las observan, si pueden observar aquí, fíjense, las torres están mal ubicadas justamente en la zona propia de las áreas de corner. Si ven, por norma no pueden haber estructuras por temas de deslumbramiento. Esto no es por niveles de iluminación, esto es por calidad de iluminación. No puede haber estructuras que estén entre los 10 grados, sea para arriba y para abajo, desde las líneas de corner. Aquí la torre estaba ubicada en todas las líneas de corner, lo cual había que romper el paradigma de no poder direccionar reflectores hacia las zonas propias del área, del área, porque, bueno, un arquero le puede meter un gol por temas de alumbramiento directo, ¿no? Bien alto. Las torres, además, tenían una altura apenas de 25 metros, lo cual, en función de las distancias y los direccionamientos que se deben hacer para iluminar, para poder proyectar para lo que llaman las cámaras verticales, la iluminación vertical, nada más por norma, estas eran unas torres que tenían que llevar aproximadamente unos 40 metros. Entonces, el problema era significativo para poder aprobar. Adicionalmente, las torres no había prácticamente espacio desde el punto de vista estructural, eran unas torres pequeñas, que
y mal ubicada, pero teníamos casi que nos obligaban a mantener las torres. El proyecto para hacerlo fácil era poner 4 torres en esquina de más de 40, 45 metros, pero era el problema de carga, el problema de hacer segmentaciones nuevas, el problema de la capacidad de dinero, o sea, todo el problema, los paradigmas que se generaban, y qué iban a hacer con esas 4 torres que ya existían, y había que hacerlo en 40 días, que eso es el otro tema, tiempo, ¿no? Que no había para esto. Este, Básicamente se ven, eran reflectores bastante ineficientes, de menos de 100 lúmenes por vatio. Habían algunos reflectores ya dañados con ciertos módulos, y las características propias de los reflectores no aptas, porque una de las características que deben tener los reflectores para uso profesional es que deben tener el índice de reproducción cromática, que es la veracidad con que los colores se pueden transmitir por televisión. Eso es un parámetro que va de 0 a 100. Y lo que normalmente se comercializa a nivel de reflectores LED son reflectores que van con CRI 70. Mientras más alto, mejor es la reproducción de colores, pero eso es inversamente proporcional a la salida de luz que genera un proyector. Comebol en este caso pide un valor intermedio para lo menos para eventos como los Panamericanos, piden CRI 90 y hasta características bastante más complejas, lo cual básicamente redunda en que hay que colocar más reflectores. Tienes reflectores que te dan mejor calidad de transmisión, pero tienes que colocar más reflectores para que puedas tener la misma, porque el reflector tiende a ser ineficiente en la salida de luz. Estos reflectores eran CRI 70, ni siquiera aptos para la transmisión mínima que pedía Comebol. De los requerimientos Comebol, esto aquí traemos como un resumen hecho de las cosas que ellos piden, porque esto no es una información pública. Ellos evalúan cada una de las características con un valor de 1 a 5, hacen como un checklist y un examen, y en el caso de la iluminación, en la actualidad ellos en estadio renovado, con valores por encima de 4 en ese examen, ellos dan la aprobación. Entonces, el reto era que por lo menos pudiéramos cumplir ese nivel 4 para poder tener la aprobación, de Comebol a la hora de su fiscalización. Si se fijan, Comebol ha venido aumentando el requerimiento en los últimos años. La idea era poderlo dejar por lo menos en los 1500 lux. Si ven aquí dice iluminación vertical, lo que hablan para las cámaras de televisión, y el nivel horizontal, que es el más estándar, es el que ve la gente en el campo, 2250 lux, con unas uniformidades bastante apretadas, que eso, bueno, no me voy a meter en hondo, pero el tema es que no solo tengamos el nivel, sino que la uniformidad sea lo mejor que se pueda con esos valores mínimos. Entonces, si se dan cuenta, hablar de la cantidad de luz, a veces hablan, no, 1500 lux, pero eso es solamente es el 50% de las variables que mide Comebol. Miden más de 21 variables, donde están varios temas de uniformidad, la ubicación de los proyectores y la colorimetría. En este caso, era difícil poder cumplir con los 5 puntos, porque si tenía que utilizar las torres, ya de arranque ya nos iban a bajar puntos, utilizando esas estructuras por el paradigma de recursos. Entonces, ¿cuál fue la propuesta final que pudimos hacer y la que al final se pudo, ya, ¿cómo que se me adelantó? Primero, poder utilizar un reflector de mucha más eficiencia. El reflector que utilizamos, Plexum, subimos la potencia a 1800 vatios con un reflector de más de 146 lúmenes por vatio, de más de 240.000 lúmenes por vatio, o sea, bastante eficiente en cuanto a la salida, utilizando algunos temas como las viseras, evitando deslumbramiento y pérdida de luz hacia el ambiente, con reflectores bastante livianos, fuera del estándar. Estos son tecnologías muy nuevas. Esto es un reflector que apenas pesa 27 kilos, con driver incorporado y todo en su máximo peso. Si se fijan, los radiadores que tiene son se ven como bastante voluminosos en su parte posterior, pero básicamente es por tema térmico, que es lo que afecta a los LED, el principal enemigo que tienen los LED, ¿no? Y con un tema, y lo otro es que son bastante compactos, que es parte de la tecnología hacia donde vamos. Mientras más pequeño el reflector, menor la superficie expuesta al viento, y puedo colocar más reflectores por este tipo de estructura. Entonces, el otro paradigma era poder, que parte de lo que se colocó, yo tener LED y no tener sistema de control, o no poder controlarlo, realmente eso no aprovecho mucho lo que es los sistemas de ahorro energético. Ya les voy a pasar, se colocó un sistema por radiofrecuencia, donde se coloca esta caja que ven arriba como una estación central,
se coloca simplemente una conexión a 120 voltios. A los reflectores se les colocaban unas antenas y simplemente se pueden controlar, dimerizar, prender, apagar y hacer ciertos shows de luces, que al final se consiguió con eso, ¿no? En el desarrollo de la obra, uno de los paradigmas principales es el tema del peso, fíjense, porque no había tiempo de estar haciendo análisis estructurales y lo que nos pedían era que por lo menos la superficie expuesta al viento en las torres ya existentes, fuera menor. Entonces, eso era parte de trabajar con este reflector. Si ustedes ven a nivel del peso, el peso que se consiguió fue un poco más, pero realmente no era nada exagerado. Los proyectores existentes pesaban 35 kilos, el reflector nuevo pesa 27 kilos y la cantidad que había por mástil de 16 pasamos a 25. En total eran 560 kilos, pasamos a 675 kilos, que como peso de la torre no es principal problema. El principal problema es el viento. A pesar de que las zonas, los vientos no son, digamos, como en la zona costera de Colombia, que son vientos de 120, 130 kilómetros por hora que puede haber en un momento determinado. Aquí en Palmira es mucho menor, pero la superficie expuesta al viento, a pesar de que colocamos 25 reflectores, logramos bajar de 8,85 metros cuadrados a 7,49 metros cuadrados en la extensión por cada una de las cuatro estructuras. Aquí también se tuvo que hacer una reprogramación porque, por supuesto, los reflectores solamente se adosan a cada punto con un solo tornillo para poder generar su direccionamiento. Esto fue parte también de la premisa y el tiempo de poder hacer la modificación en la cesta sin que esto tuviera mayores problemas a la hora de hacer la instalación definitiva. Se hicieron las modificaciones de los paneles y al final lo que logramos fue colocar dos torres. En vez de colocar cuatro torres, se colocaron dos torres, pero en la parte central de cada una en la parte central de cada parte del campo. Aquí ven ya las torres, estos son los arreglos de las torres ya en el momento que los estaban colocando y cómo quedaban. Si ven los reflectores, se ven como desordenados, es por el efecto del direccionamiento, como quedan para cada uno de los puntos, ¿no? Esto aquí es el ejemplo de la estación central, lo que les hablaba del control. Es una central que se pone en el PMU del estadio. Ella emite una señal IP y desde el computador, tabletas o celulares, el usuario principal del estadio queda pudiendo hacer todo el control dinámico del estadio. En la foto de la derecha, observan, básicamente se le coloca como una pequeña antena a cada reflector y cada uno de ellos queda con la posibilidad de poderlos controlar. Después, en los trabajos finales, ahí se observa básicamente las torres que quedan en el medio, la torre que queda en el medio utilizando las mismas cuatro torres, el estadio al final queda con 6 torres y los trabajos de direccionamiento finales. Como resultado, bueno, aquí ven, fíjense, de las torres, lo que teníamos antes, unas torres, o sea, bastante desordenadas, con un reflector bastante ineficiente, se colocó una cantidad de reflectores mayor, con un flujo luminoso mucho mayor, con dos torres centrales, para poder, sobre todo, mejorar la iluminación vertical de las cámaras principal y la cámara contraria, que son las que Comebol, en este caso, le da mayor prioridad. Aquí se ven básicamente las cuatro torres que estaban, y en este caso las mismas cuatro torres arregladas con dos torres adicionales. Aquí se ve rápidamente, fíjense cómo el nivel de iluminación se ve mucho mejor, cómo quedó el acto después y sobre todo con el tema de las cámaras, ¿no? Como resultados cuantitativos, Comebol evalúa, como les decía, las cuatro cámaras principales, habla de lo que es la Gol 1, la que va detrás de las arquerías, Gol 2 de la otra arquería y la principal y la opuesta. Y después el nivel horizontal, son 5 mediciones que se hacen en una rejilla de 88 puntos, que es distinta a como mide FIFA. Tienen ciertas variables, ciertas similitudes, pero al final no es exactamente igual. Entonces, básicamente lo que es la tribuna principal y la opuesta son las que le dan mayor preponderancia. Nosotros cumplíamos con los niveles de la Gol 1 y Gol 2 que damos, pero las uniformidades no se podían dar porque con esas ubicaciones no era posible. Pero en el pondio de las 21 variables conseguimos pasar los 4 puntos. Aquí tenemos los resultados finales. Fíjense, llegamos a tener más de 2000 lux sobre la cámara, sobre el horizontal, 1800 y 2000 sobre las cámaras, la tribuna principal y la opuesta.
En las cámaras Gol, que es donde teníamos la deficiencia, por tema de recursos, sí teníamos, no llegábamos a esos niveles, y las uniformidades, porque a pesar de que teníamos niveles mayores a 1300, las uniformidades bastante bajas. Y bueno, el estadio tiene esta deficiencia, pero a la hora del té también hay que considerar que un estadio, si llegase el Internacional de Palmira a pasar a una instancia superior sea en una suramericana o un evento como la Libertadores, normalmente le pedirían irse a otro estadio porque en un estadio de 15.000 personas no le daría capacidad. Entonces, por eso también parte del análisis que se hace, ¿no? Y poder llevar el estadio a lo que es. Aquí les voy a pasar para finalizar el control. Esto no es un control en DMX que va al ritmo de la música. Es un control, digamos, por radiofrecuencia, no tan oneroso, pero que se puede hacer tanto el control de iluminación como ciertos efectos de show de luz. Esto, por supuesto, con cierta producción que se puede hacer en el evento, a la hora de la entrada de jugadores, en momentos intermedios o con una música de fondo que se pueda poner no secuenciada, pero se pueden conseguir este tipo de efectos simplemente sin cableado alguno, simplemente como ustedes vieron con antenas, se pueden hacer este tipo de efectos. Esto es como un ejemplo aquí que les traía. Y bueno, muchas gracias. Esto como un ejemplo, básicamente, y para cerrar, las cosas que se pueden hacer, a veces no hay que hacerlo. El problema cuando uno va a hacer las cosas nuevas es muy fácil, pero cuando tienes que hacer renovaciones y a veces hacer estos menjurjes, por llamarlo de alguna forma en coloquio, se complican y los paradigmas a veces son más complejos. Pero se pueden hacer las cosas y esto es lo que abunda normalmente en nuestros estadios de Latinoamérica, de poder a veces negociar también con los organismos sin tener, poniendo los proyectos a pisar tierra y llevarlos a cosas que sean realmente servibles para nuestras actividades. Muchas gracias. Lourdes, estás muteada, ya va. Ahora Muchas sí. gracias, Alex. Sí. También te invito a poner tu correo porque tienes Aquí. bastantes dudas y bastantes técnicas. Seguro ya en corto podrían platicar de todos estos aspectos técnicos. En ese sentido, bueno, el ingeniero también de Uruguay, el ingeniero Fernando, eh, que antier fue día en México del ingeniero, así que de ingeniero a ingeniero, muchas felicidades entre Alex y, bueno, yo soy arquitecto, entre Alex y el ingeniero. Él te pregunta, bueno, le gustaría profundizar sobre la iluminación con el arquitecto, de ahí por eso el que escribas el correo. Rodolfo López Núñez, que si le podrías indicar la altura al que se debe instalar un reflector. Luz Raquel pregunta cómo define el nivel de iluminación para campos deportivos clase 4. Y Hernán Brest y el ingeniero Fabiani, muy interesante tu charla. Si tenemos estos 5 minutos, Alex, si les puedes Sí. definir rápidamente. Sí, no hay una regla específica. Mientras, simplemente como valor que les puedo decir, la altura, como ustedes vieron, mientras más lejos esté la estructura de la cancha, más altura necesito. Cuando yo tengo que mover un reflector, inclinarlo más de 60, 70 grados, ya el problema de deslumbramiento, que es cuantificable, se nota, o sea, empieza a ser molestoso. El deslumbramiento es permisible, pero en ciertos valores que son cuantificables, es un valor que va de 0 a 100 a nivel de cómo se calcula en el software. Cuando ya tiene esos valores, tengo muchos valores cerca de 50 y empieza a ser molestoso, es un valor que se llama el GR o Glare Rating, que tiene que ver con eso y como valor de referencia, es un tema de que cada proyecto es distinto y hay que analizarlo. Sobre todo el tema de la altura va en proyectos profesionales. En proyectos semiprofesionales o recreativos, un campo de fútbol, por hablar de fútbol, normalmente son torres que van de los 22 a los 25 metros. A veces en Colombia particularmente hacen muchos proyectos por no querer hacer estructuras metálicas, abunda mucho el poste de concreto, intentan trabajar con postes de 18, 15 metros, que cuando los entierras te llegan a 15, 16 metros y ponen muchos, ¿no? Además, eso no importa cuántos pongas, te ayuda un poco en la uniformidad, pero para llegar a la mitad del campo,
tienes que levantar demasiado el reflector y te genera problemas de deslumbramiento importantes. Entonces, a veces es mejor quitar toda esa cantidad de postes y con 4 postes de 22 a 25 metros, de acuerdo a qué tan lejos esté del campo, suficiente para colocar para un proyecto de este tipo. La otra pregunta era, juego en El color. campo de clase 4. Sí, igual, o sea, ya el nivel, el hecho de que sea clase, en caso de fútbol, que sea clase 5 o clase 4 depende también de la actividad. Esto es un campo, si lo estamos llevando a profesional, nivel clase 5 como lo clasifica FIFA, son estos altos niveles, ya a un nivel clase 4 habría que evaluar, ¿no? Las características de lo que existe si no fuera nuevo. A ver hasta dónde se pueden aprovechar las cosas que están, como lo que pasó en este campo, ¿no? No sé si queda claro, porque cada campo es un análisis distinto, o sea, no hay una regla específica, por las ubicaciones que pueda tener de estructura. A veces la gente piensa en colocar los techos, ¿no? El tema de los techos es bien polémico porque no, ponemos los reflectores en los techos porque los estadios profesionales internacionales, los estadios grandes, en el Pascual Guerrero, pues en Cali uno ve reflectores sobre los techos, o el estadio de Real Madrid ve sobre los techos, sí, pero son techos que tienen 40 metros de altura. Entonces, eso es la diferencia, ¿no? Si vas a colocar reflectores en techos de 12 metros, 15 metros, muy probablemente o deslumbras o te queda desuniforme el campo. Entonces, suponiendo que estructuralmente por peso y viento me sirvan, ¿no? Eh, Aquí hacen una pregunta. Muchas veces vemos campos de juego perfectamente iluminados, pero con poca iluminación sobre las tribunas. Sí, normalmente el tema de las tribunas, o se pone iluminación propiamente sobre las tribunas, porque depende si igual, si es techo, si va abierto. Pero FIFA por lo menos hablaba, y dependiendo de los eventos, eso a veces ha cambiado, se pide que por lo menos haya un 25% del nivel de iluminación que tenga en el campo, haya sobre los primeros 6 niveles de grado. Pero eso no es, tampoco es una exigencia para este tipo de campos importantes. Normalmente siempre hay, si son campos pequeños, digamos, la luminosidad que rebota siempre va a ser suficiente para eso. Con todo que a nivel de cálculo, se calcula lo que llaman el factor o sea, la resolana que se llama, pues, el índice de reflexión se calcula con una variable de 20 a 25% porque se considera despreciable, porque a nivel de la grama no es como cuando uno hace cálculos interiores que los colores que pueda tener el techo, el piso, las paredes se inciden directamente en el nivel de iluminación que tengo y en los niveles de alumbramiento. Para campos abiertos, no solamente el fútbol, sea béisbol o sea el deporte que sea, se consideran con variables, digamos, estándar que no afectan directamente los campos, el cálculo de manera significativa. No sé si queda otra pregunta, Lourdes. Eh, esta iluminación que, bueno, esa es mía, que tú estás, que nos mostraste, también aplicaría en el caso de estadios que también se usan para espectáculos, no nada más para deporte Sí, espectáculo, porque hablabas del Pascual Guerrero, que me parece, yo fui al Festival de Petronio Álvarez. sí. Y sí recuerdo mucho la iluminación. ¿También servirían para este tipo de espectáculos aparte de deportivos? Sí, claro, el paradigma que se maneja ahora con los LED también en las instalaciones deportivas es que se puede utilizar la misma iluminación del campo, no iluminación externa o contratada aparte, para el show de luces de eventos deportivos. Yo llegué de Venezuela la semana pasada y estuve por lo menos en un evento en el Estadio Simón Bolívar, estadio grandísimo de béisbol. Se presentó un artista y utilizaba las mismas iluminación del campo de fútbol, del campo de béisbol, la utilizaban para el evento. O sea, con cierto control de iluminación, no tiene un show en DMX principal, pero se utiliza. O sea, y es parte, si a veces no es total, se puede usar como complemento para ese tipo de actividades, lo cual le da un plus a la hora de utilizar estas infraestructuras mucho mayor que las instalaciones estándar, ¿no? Perfecto. Pues muchas gracias, Alex. Siempre tus charlas tan técnicas, pero tan entendibles, sobre todo en Gracias. este tema que es muy, muy técnico. Muchas gracias. Y bueno, también tienes varias felicitaciones de Gerardo Ramos, que dejaste 2 estadios y iluminaste 5 estadios en Colombia y que 2 quedaron para eventos Pero un internacionales. saludo a Gerardo, que aquí muchos habrán conocido a José Francisco Ramos, su papá, que estuvo muy involucrado.
ya nos dejó este plano existencial, pero que aportó mucho a lo que fue IACAES. Saludos a Gerardo y bueno, veo que también hay mucha gente de Colombia y que bueno, que de alguna forma involucrada también con el tema, ¿no? Muy bien, Alex, muchas gracias. Y para cerrar con broche de oro y en este intercambio que estamos teniendo con España, con IAX España, específicamente ahorita con el IDOM, me gustaría que el presidente de la sección de Latinoamérica pues presentara a nuestro comentarista invitado. Agustín, si nos haces el honor, por favor. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes para todos y para todas. Muy bien, Lourdes, con toda tu moderación. Agradecerles a todos los asistentes. Realmente hemos tenido muchos inscriptos, hay mucha asistencia, lo cual nos fortalece y nos reconforta como sección de Latinoamérica y Caribe. Y obviamente, dentro de los acuerdos y mejoras que tratamos de hacer siempre de nuestra sección, tenemos muy buena relación con la sección IACAES de España y te contamos con el lujo hoy de agradecer y de tener al arquitecto Diego Rodríguez de la firma IDOM. Él nos va a contar un poco su métier, su trabajo y un poco también lo que estuvieron haciendo en los estadios de River, que vendría a ser el más grande en capacidad de Sudamérica, y el trabajo que están haciendo con la Universidad Católica también. Así que, Diego, muchas gracias por participar y te cedemos la palabra. Muchas gracias, Agustín. Muchas gracias, Lourdes, a todos, Alexander, todos los asistentes. Encantado, un placer. Buenas tardes, buenas noches desde aquí, desde España, desde Bilbao en este caso. Un placer aceptar la invitación tan amable y también un placer compartir el trabajo. Voy a compartir la pantalla para poder tratar de conversar sobre los proyectos que mencionabas, que tienen el fútbol profesional en este caso, pero el fútbol como misión, ¿no? Como una relación más entre Latinoamérica y España es sin duda el deporte y es sin duda el fútbol. Desde el equipo de IDOM hemos estado muy, muy, muy orgullosos de poder participar en ellos. Bueno, nuestro equipo es un equipo multidisciplinar con más de 5.000 personas en todo el mundo. Voy a ir pasando la presentación rápido porque tenemos limitación temporal, pero la particularidad que sí me gustaba contar es que somos un equipo de 5.000 personas de muchas disciplinas, de ingeniería, consultoría y arquitectura trabajando juntos, ¿no? Eso es quizás uno de los factores que diferencia a nuestro equipo y que nos permite atacar proyectos complejos de una manera diferencial, tratando de que la arquitectura se integre con todas las ramas técnicas, como hemos visto en la charla anterior y en la primera del arquitecto Magos también, ¿no? Como estos proyectos deportivos casi se funde la arquitectura con la ingeniería y con el desarrollo técnico, ¿no? Entonces, tener esa capacidad de trabajar mano a mano a nosotros como arquitectos especializados en deporte nos viene muy bien, ¿no? Es una capacidad diferencial para nosotros, ¿no? Desde el equipo de arquitectura deportiva, estos son algunos de los proyectos de estadios de fútbol y de eventos, de lugares de eventos, de arenas que hemos desarrollado. Me gustaba empezar la presentación con esta aproximación, que para nosotros es fundamental, los que estamos en el equipo de arquitectura deportiva de IDOM, somos muy aficionados al deporte, somos muy fanáticos del deporte, del fútbol especialmente, pero de todo el deporte, de la práctica también. Y hemos desarrollado esta simple explicación para decir que, de la misma manera que para que una sociedad de fútbol deportiva sea exitosa, hay que equilibrar lo deportivo, los aficionados, los fans que están detrás con la infraestructura, con el estadio, en el desarrollo de un proyecto complejo de arquitectura deportiva, de un estadio de fútbol de primer nivel. Hay que tener en cuenta los conocimientos específicos, obviamente, de expertise propia, que tienen que ver con estos factores, como hemos visto en la charla anterior, muy, muy propios de
de las tipologías, bueno, los estándares internacionales, cuestiones muy específicas que tienen que ver con seguridad, con operativa, con gestión, con el hospitality, con el plan de negocio, cosas muy específicas de esta rama del conocimiento, cosas más genéricas de toda la arquitectura, de toda la ingeniería estructural, de instalaciones, eh, todas las cuestiones técnicas que nos podamos imaginar, pero hay otra pata, la tercera pata de este trípode para nosotros es el contexto, ¿no? La identidad. Hacer que el factor sentimental, el factor de pertenencia que todos estos edificios deportivos y que todas las sociedades de fútbol singularmente tienen, la identidad, la integración en la ciudad, el contexto urbano, hacen que cada proyecto para nosotros de estos estadios deba ser único, ¿no? Así que nuestra manera de enfocar los proyectos es combinar el conocimiento específico, el conocimiento general y también el contexto y la identidad, ¿no? De tal manera que hoy vamos a ver dos proyectos que son muy diferentes, pero que para nosotros son únicos, ¿no? Y que tratan de encajar en su lugar, en su cultura, encajar en su ciudad, en su país, en su contexto geográfico, pero también en el contexto del club, de la identidad, de la pertenencia de los aficionados, aunque tienen características muy diferentes, ¿no? Ambos son proyectos de renovación de estadios existentes, el Monumental con una historia muy conocida por muchos, por todos seguro, de grandísima importancia en el fútbol mundial, en el fútbol argentino, pero en el fútbol mundial, con una historia larga, desde el año 38, con diversas ampliaciones y con distintas formas que siempre han tenido la pista de atletismo como un personaje invitado al fútbol de River Plate, ¿verdad? Y cómo esa situación privilegiada junto al Río de la Plata tenía este estadio asimétrico hasta que el desarrollo posterior para el Mundial del 78 lo completa y lo cierra y tiene la imagen mucho más cercana a lo consolidado que tenemos en la retina hoy, ¿no? Cómo ese desarrollo en la infraestructura en 2018, cuando empezamos el trabajo, era más o menos esta la apariencia del Monumental, en un momento en el que River Plate tiene un desarrollo grande y que acaba por agotar la capacidad del estadio, por agotar la capacidad física, por la capacidad del número de asientos, pero también por la capacidad de albergar más funciones y de generar una nueva manera de aproximarse al fútbol, ¿no? Con las posiciones de gradas de parados, de gradas de espectadores de pie situadas en la segunda gradería, en las zonas altas, con escasa oferta de hospitality que complementara el plan de negocio del club, con la distancia del primer graderío hacia el fútbol y con esta imagen como heterogénea, con muchos lugares de distinta actuación, con los sponsors, con esta imagen casi desordenada en algunas instancias, ¿no? El encargo que se nos hace desde River Plate es tratar de llevar al siguiente nivel este estadio histórico y empieza todo desde la pelota, ¿no? Empieza todo desde el fútbol, ¿no? De cómo tratar de trabajar esta sección en la que se ve el cambio de nivel, esta excavación, este rebaje de la cota de la zona principal del campo, del terreno de juego, cómo estamos limitados aquí para no tener el Río de la Plata dentro, ¿no? Porque el nombre del estadio y del club lo llevan en primer término, pero se trataba de contener el nivel freático, de ver muy bien hasta qué nivel podíamos descender con el terreno de juego para generar este espacio adicional y cómo a partir de allá generar una sección complementaria en la primera grada para ganar capacidad, ¿no? Ganar capacidad, acercar el primer graderío, la primera grada al terreno de juego y tratar de hacer que, si bien la memoria y el Monumental con esa historia estuvieran siempre presentes, tuviéramos una nueva etapa en este gran estadio mucho más cercana al terreno de juego, mucho más presente en la acción, ¿no? Otro punto que es singular es el de acercar la experiencia del túnel de vestuarios al que se ve en otras latitudes, quizás más en el fútbol europeo, y también situaciones de hospitalidad que pueden tener relación con ese túnel y con visiones de los jugadores en los momentos previos y posteriores al partido, para también ayudar a generar nuevas vías de ingreso y singularmente entre la grada media y la grada alta,
generar un anillo de hospitality en los 360 grados que pueda también contribuir a esa visión del fútbol complementaria con unos ingresos mejores para el club. Eso se ve muy bien en la planta tipo, las 4 gradas, Belgrano, San Martín, las tribunas principales, Sibor y Centenario, los 2 goles, y cómo después de la actuación lo que se trata es de, en primer lugar, eliminar la pista de atletismo, crear ese descenso del nivel de juego y crear un nivel de seguridad suficiente sobre la napa que nos permita tener un paquete de las instalaciones suficiente para equipararlo a los mejores a nivel mundial en cuanto a sus sistemas del subsuelo, de drenaje con el riego, ventilación y calefacción incorporadas al césped con tecnología híbrida para que este sea un césped de primer nivel mundial. A partir de la construcción del terreno de juego, que es donde se empieza todo el trabajo, se fasean los siguientes trabajos, las siguientes actividades para mantener el monumental en operación mientras se van desarrollando los trabajos y, como veremos después, llegar a las siguientes fases en las que se van desarrollando las gradas con la geometría, en lugar de elíptica como la grada original, paralela al terreno de juego. Esta nueva grada que se gana en la zona excavada sigue la grada en la forma rectangular del terreno de juego, se acerca mucho más al fútbol y trata de conectarse en los 4 centros con la geometría del monumental original para que ambas estructuras, la existente y la nueva, se unan en esta nueva etapa de este estadio único, ¿no? Se ve más o menos ese proceso en las imágenes que estamos viendo ahora. Aquí ya el terreno de juego en su cota, con ese sistema de césped mixto, con las instalaciones renovadas, con el drenaje y cómo estamos con una de las tribunas por terminar, trabajando en esa estructura de concreto que tiene la geometría rectangular y cómo, si bien esa geometría es distinta a la del estadio original, esta idea de trabajar en la unión, trabajar el borde, trabajar la costura y que en los 4 ejes el estadio se una con el edificio original, casi hace pensar que este estadio siempre tuvo esa grada baja en su configuración. Esta era una imagen renderizada de nuestro trabajo, de nuestro proyecto, como con esa visión también de la directiva del club, de tratar de regularizar mucho la imagen del estadio, de traerla a un nuevo tiempo más ordenado, más limpio, con el gris como este elemento de los asientos con un color neutro y homogéneo que tiene la mejor durabilidad, ya que todavía el estadio está descubierto. Al factor solar es uno de los colores que mejor responde y tener la identidad corporativa integrada en estas nuevas zonas de gradas de parados que se acercan al terreno de juego en lugar de quedar arriba y como lo que decíamos, la geometría de las dos gradas se une en los 4 centros, provocando que esto hable como un estadio unitario, ¿no? No como una pieza que se añade a un edificio singular, sino como una nueva etapa, como decíamos, ¿no? Esta imagen original y cómo nosotros anticipábamos que todo el monumental con más de 84.000 personas como está en la configuración actual podría verse, ¿no? Cómo pasamos a tener este ambiente sin las vallas, ¿no? Sin los elementos de seguridad, tratando de otra innovación más en el fútbol en Argentina, hacer la demostración de que es posible con un proyecto cuidado y con la vocación del club también de avanzar en ese sentido, cómo se crean estas zonas de hospitalidad en el intermedio entre las gradas, con estos espacios exteriores que tienen vistas a la ciudad, que rodean el graderío y que van teniendo vistas al interior, con estos servicios de hospitality que tienen una buenísima actividad en el día de hoy, con una vista privilegiada los días de partido y de no partido del terreno de juego, y cómo el túnel trata la identidad corporativa del club y de hacerla presente también en los momentos de retransmisión televisiva. Ya sabemos que estos espacios también son cada vez más presentes. El diseño del túnel trataba de mantener el hormigón visto y de tener ese concreto con la imagen y con la memoria del monumental original, pero tratándolo de convivir con los colores y con lo contemporáneo, ¿no? Ese túnel con unos nuevos banquillos, con una nueva zona de técnicos
y con este césped renovado, hablando de un estadio que se ve ya terminado en esta última pieza, casi casi como la imagen renderizada que teníamos, ¿no? Con estos mosaicos y estos tifos que son únicos de Buenos Aires, del fútbol argentino, que tienen una identidad y una pertenencia brutal, y cómo lo han arropado desde el primer día con estos 84, 85 mil espectadores llenando esta gran caldera, ¿no? Y cómo nos hace estar muy orgullosos este problema geométrico que se resuelve en la unión de las dos gradas, que para nosotros es el mejor éxito del proyecto, ya que habla de unidad, ¿no? Habla de de un estadio que se vive en conjunto, ¿no? No por elementos separados, ¿no? Era un gran reto actuar en un estadio tan histórico y tan importante, con una actuación de renovación, con la complejidad de mantener la identidad del proyecto original y de llevarlo a un nuevo tiempo, ¿no? Ese es el resumen del estadio más monumental. Vamos a dar un salto a una cuarta parte de la capacidad, al Estadio Claro Arena, que es el nombre que tiene el Estadio de San Carlos de Apoquindo para la Universidad Católica en Santiago, en Chile, para Cruzados. Es un estadio también renovado que llega a una capacidad de 20.000 asientos y que se basa sobre el estadio existente, que también tiene una larga vida y un lugar privilegiado a los pies de la cordillera en Santiago, con esta posición preandina en la que se ve una configuración de una sola grada y una pequeña cubierta sobre la tribuna principal. Esa configuración se fue desarrollando durante el tiempo y la vocación que tiene la Universidad Católica, el club Cruzados, era la de ser transformador en Chile también, dar un ejemplo también de que una renovación como estas es posible en el fútbol chileno. A muy poco de inaugurarse el estadio y yo creo que ya todos tienen en la cabeza que eso va a ser así y hay otros clubes en Chile que están empezando a moverse hacia allá. Vemos esta cualidad quizás no de demasiado buen vecino que tenía el estadio existente antes de la intervención, con mucha presencia sobre los vecinos, con muchos aparcamientos en superficie, los días de evento y de no evento, con escasa capacidad de organizar otros eventos además de los partidos de fútbol, con este edificio principal, la cubierta parcial y todo el resto del estadio abierto y expuesto a los elementos, con esta singular situación con el desnivel del terreno que veremos después que es una oportunidad para el proyecto. Y aquí vemos la configuración propuesta en el concurso internacional que llevó a cabo el club, que fuimos afortunados como para poder ganar, con esta propuesta de atender mucho, lo decíamos antes, a la escala y al contexto del lugar. Para nosotros este estadio tenía que ser un estadio santiaguino, chileno, tenía que hablar con el lugar, tenía que hablar de la cordillera, tenía que hablar de sostenibilidad, tenía que hablar de pertenencia, tenía que hablar de escala residencial. Vemos que este es un tejido, el estadio está aquí antes que la ciudad casi, llegó a la ciudad después y ha llegado con un tejido residencial de escala baja. Tener atención a no hacer un edificio que fuera sordo a eso era fundamental, así que se crea un zócalo de usos múltiples, una grada alta que complementa el graderío primero que se conserva y una configuración en cruz que también hace alusión al club y a la pertenencia con la identidad corporativa y con la entidad de Cruzados, que tiene 4 lugares de hospitality singulares, ¿no? A partir de ahí, en ese zócalo que se genera, se gestiona el desnivel para el acceso de público por los 4 lugares, ¿no? La imagen del interior con el primer graderío conservado y cómo sobre él se construye una estructura muy compacta, muy cercana, que trata de tener la mejor atmósfera de fútbol y con una cubierta muy cercana también, muy bajita, muy presionante, con la iluminación en el límite justo, como decía el ingeniero Alexander antes, de los valores mínimos de altura, con los ángulos para evitar los deslumbramientos, pero tratando de bajar la cubierta a lo máximo para hacer el edificio compacto y soportado por estas estructuras de madera que han sido una apuesta conjunta con el club para tratar de expresar la capacidad que tiene este material en el país y el ejemplo que la Universidad Católica y Cruzados podían dar de integrar materiales locales, tratarlos allá, evitar materiales que vayan con una huella de carbono mayor y tratar de dar un ejemplo desde el fútbol y desde un deporte que tiene tanta difusión
de que la sostenibilidad es uno de los temas que no podemos olvidar hoy, ¿no? Y como esta es la imagen de proyecto con la cordillera al fondo, con la celosía de madera que envuelve el graderío nuevo, con esta estructura en forma de cruz y con esta visión desde las esquinas, de estos espacios de hospitalidad que son propios de este proyecto, que no existen en otro estadio y que se basan un poco en esta cuestión que les decía al inicio de tratar de que cada proyecto sea único, que todos los conocimientos específicos y genéricos estén, pero que el corazón y la identidad de cada uno de los clubes y cada uno de los lugares sea el que define las propiedades de los proyectos, ¿no? Esta idea de estos espacios multifuncionales, que son espacios de lounges en los días de partido, pero que son espacios de eventos con otra vocación de ingresos en los días en los que no hay fútbol, pero hay un concierto, hay un recital o hay otros eventos. Estos son unos lugares que al club le van a dar unos ingresos adicionales extraordinariamente importantes, pero que están insertados con cuidado y con precisión para que el fútbol siga siendo posible, ¿no? Y cómo esta escala reducida que se ve en esta imagen trata de aterrizar ese zócalo con el entorno, con ese aparcamiento con un poco más de cuidado verde y de integración, con la cordillera siempre dominando el paisaje y cómo el edificio se acopla a ella, ¿no? Cómo además esto, el hospitality desplegado en vertical, ¿no? No solo ese anillo horizontal que veíamos con espacios rodeando el fútbol, sino conectado con el propio túnel, como veíamos también en el caso del Monumental, los jugadores pasando y los distintos niveles de hospitalidad casi congregándose para ver ese evento y teniendo casi como un lobby como en un hotel, ¿no? A los diferentes productos de hospitalidad también viéndose unos a otros es otro de los puntos de interés del diseño, ¿no? Y cómo esta idea de edificio que aterriza, que pertenece y que se entrega al lugar en lugar de un edificio sordo, ¿no? Con la madera siendo la expresión de todo esto, ¿no? Algunas imágenes recientes para terminar de cómo está esto en construcción, cómo está, eh, insisto, la cordillera dándonos permiso para hacer todo esto y cómo la madera es la expresión del proyecto en todos los puntos, ¿no? Desde el inicio de la reforma, la demolición, el primer graderío existente, esa desnivel, la estructura que se conserva y cómo a partir de allá se va construyendo esta estructura del segundo graderío muy cercano y muy vertical que vuela sobre el primero para tratar de hacer un mejor bowl de fútbol, un bowl más cercano con mejores visuales y con mejor atmósfera. Esa compacidad y ese control de la dimensión del edificio nos permite ahorrar y tener una economía de proyecto considerable y luego la inversión y la apuesta del club por la sostenibilidad con la madera y con el reciclaje del acero del estadio original, con la recogida de las aguas pluviales en un lugar donde eso es primordial, con la apuesta por un césped artificial de partida gracias a la vinculación con la aprobación de la CONCACAF para que aquello sea también un ejemplo de ahorro de agua en la gestión, para hacer una instalación única en Chile y que esperemos que puedan disfrutar dentro de poco, ¿no? Hasta ahí la exposición por mi parte ahora. Estupendo, arquitecto Diego Rodríguez Segura. Nos mostró dos ejemplos excelentes de renovación de la infraestructura que ya estaba en funcionamiento. Y no sé si el arquitecto Agustín García Puga eh, esté listo para esta reunión, ya que él es fan del Boca y hablar quizá del estadio del River, pero totalmente bienvenido. Yo como arquitecto paisajista, pues sí, agradezco bastante estos conceptos de sostenibilidad, de integración, del famoso espíritu del lugar o el genius loci. Al tener como protagonista esa cordillera, quita el aliento esas vistas y además el tratamiento ya con la vegetación que pues sí, naturó esa zona tan difícil de ver todos esos autos.
muchos mitos van cayendo, ¿no? Como esto de asociar el estadio, la pista atlética con un campo de fútbol en medio. Yo en mi universidad propuse quitar el campo de fútbol para hacer la pista atlética. Entonces, como bien dijo Alex, depende del género, depende del sitio que vamos a tratar. Estaba dando tiempo para que escribieran. Guillermo Sabore nos dice, Diego, ¿podrías dar algún comentario corto sobre la idea principal o conceptos disruptivos del proyecto del Estadio de San Lorenzo de Almagro? Edgar Salazar, felicidades. Y el ingeniero Fabiani del Uruguay, lindo conversatorio, gracias por permitirme estar. Eh, entonces, como son de Sudamérica, no conozco bien el contexto. Si tú sabes algo de ese Sí, estadio, por favor. sin problema. Bueno, es otro proyecto al que le tengo muchísimo cariño. Seguramente el compañero que hace la pregunta ya sabe que hemos estado involucrados de hace años con San Lorenzo de Almagro. Si es aficionado, además, le mando un saludo porque ya sabéis que estoy desde Bilbao. Hemos llevado un capitán a San Lorenzo de Almagro el año pasado con Iker Muniain, que ya ha vuelto para acá, pero que tiene un recuerdo extraordinario, igual que nosotros con el proyecto. El proyecto de San Lorenzo de Almagro para nosotros era un privilegio poder pensar en un proyecto como el de la vuelta a ese lugar de Boedo, que solo hablar de Boedo en Buenos Aires es ya importante, ¿no? Para todos los aficionados de San Lorenzo, traer ese estadio a su lugar de nuevo era casi una deuda histórica, ¿no? Y nos asombraba ver la pasión que había detrás, la implicación, los movimientos vecinales, los movimientos sociales que había detrás de promover ese estadio nuevo en el lugar que estuvo el gasómetro original, ¿no? Con esa responsabilidad hicimos un proyecto que trataba de atender esa memoria histórica también, que trataba de seguir estos mismos principios, de crear un estadio de vanguardia, pero que fuera único para San Lorenzo. El carácter disruptivo yo creo que tenía que ver con estar en un lugar extremadamente complejo en cuanto a la escala en sentido de que también es un lugar residencial con dos alturas nada más en los edificios que rodean al estadio, pero también en la vocación social del club. A mí me sorprendió muchísimo, coincidió más o menos el primer trabajo con algunos de los momentos de la pandemia, descubrir cómo se utilizaban las instalaciones del club como lugares para vacunar y para tener enfermos y cómo eh, ese factor social de San Lorenzo era muy destacado, ¿no? Entonces, tratar de entregar al lugar no solo una cancha y no solo las gradas, sino deshacer el edificio fue el reto mayor para reducirlo en escala y entregar todos los espacios de circulación a modo de plazas al barrio, ¿no? Para que aquello todos los días devolviera algo de lo que el barrio le estaba dando al club con esa promoción casi social del estadio, ¿no? Y es lo que más destacaría, es lo que tengo en la memoria y con muy, muy grato recuerdo de ese proyecto. Sí. Claro, y recuerdo un conversatorio en donde David Magos hablaba acerca de que está el evento y que hay gente que pasa hasta 5 horas en los alrededores, en el pre y en el post. Entonces, cuando se están diseñando este tipo de instalaciones, hay Total. que ver esa relación con el entorno, que en este caso, qué difícil al tener barrios residenciales, Es un reto, sí. Hay una tendencia, yo diría que ya está empezando a ser pasada de mover estas infraestructuras lejos de las ciudades y crear nuevos suburbios, ¿no? Y crearlas en lugares ajenos a los centros urbanos, lo que acaba generando necesidades de nuevas infraestructuras de transporte, ¿no? Que es otra discusión, ¿no? Tengo que llevar a 50, 60, 100.000 personas a otro lugar y que estén allá, ¿no? Y frente a eso hay otros momentos, hay otras oportunidades, hay otros proyectos en los que se plantea ese reto, que en un principio puede parecer contraproducente, pero habitar las ciudades y mezclar los usos, si se hacen los proyectos de manera coherente, ambiciosa y respetuosa, yo estoy convencido que es
mejor lugar al que ir, ¿no? Es como el mestizaje, ¿no? Así que desde ese convencimiento, la idea de nuestro equipo cuando hacemos proyectos de esta índole es em, tratar de devolver al lugar y a la sociedad que alberga estos edificios lo más que podemos, ¿no? Tratar de dar más de lo que se pide solo con la función principal y pensar en cómo puede ser buen vecino un edificio que es como un elefante allá, ¿no? Y cómo tratar de aterrizar mejor, cómo tratar de relacionarte mejor, ¿no? Así que para nosotros es una tipología espectacular por esto y porque en una sociedad en la que estamos todos muy desconectados, a pesar de tener mucha tecnología y somos todos muy individualistas y muy mirándonos a nosotros, estos lugares son unos de los pocos en los que estamos por miles juntos de verdad, ¿no? Entonces, combinando todo eso, nosotros somos unos afortunados, nos consideramos unos afortunados de poder estar en esto y de poder contarlo como hoy a todos vosotros. Así que, bueno, un placer. Como son muchas felicitaciones, bueno, aparte de que Agustín quiera redondear esta súper interesante charla, o Jorge Ehlers, que también es de Chile, a mí sí me llama mucho la atención el cómo pudieron lograr captar lo que se necesitaba para el espacio, porque ha de haber tomado mucho tiempo poder entender ese espíritu del lugar. Mm. ¿Cuánto tiempo se tardó estos proyectos? Son proyectos largos, son proyectos largos. Yo cuando empecé estos proyectos no tenía ninguna cana, ya tengo bastantes. Diría que desde procesos previos hasta que uno ve una obra en construcción o casi a punto de terminarse, como hemos visto las imágenes de Santiago, no en el caso del Monumental, porque es una intervención más limitada en volumen, pero un estadio construido integralmente, casi acabas redondeando la década. Eh, Desde que empiezas a tener los primeros pensamientos, las primeras intervenciones, normalmente hay estudios urbanísticos, modificaciones legales incluso que realizar con las autoridades del lugar que sea. Son inversiones grandes que tampoco son fáciles de alinear. Las ocasiones no siempre se alinean tampoco. Hay veces que la pelotita no entra y el estadio se deja de priorizar. Hay complejidad y hay que tener mucha persistencia para no decaer. Eso lo admito porque este de San Lorenzo, por ejemplo, del que hablábamos, pues hace ya 5 o 6 años que empezamos a pensar en él y está en un estado que a lo mejor se puede retomar, pero está en un momento de pausa, ¿no? Así que son proyectos con gran reto en ese sentido, ¿no? A la persistencia, pero bueno, como nos ilusiona mucho, con eso lo vencemos siempre, ¿no? Claro. Y finalmente, tu paisano Jorge Montañola desde Barcelona, felicidades por Mm. el excelente conversatorio. Pregunta, ¿cómo resolvéis el problema de la contaminación acústica producto de conciertos y otros eventos, como el caso del Estadio Bernabéu? Gran pregunta de Jorge desde Barcelona. Como está en Barcelona, aprovecho para hablar del Camp Nou en lugar del Bernabéu, ¿no? El proyecto del Camp Nou, nosotros también hemos estado participando en aquel proyecto, tenemos ese proyecto en nuestra experiencia también, y es muy contrario, muy complementario al del Bernabéu, ¿no? El espíritu del Bernabéu es convertirse en un arena casi, ¿no? En un recinto multipropósito. Para eso la cubierta retráctil, para eso el césped retráctil, que es muy conocido y que es un sistema de ingeniería compleja para poder retirar el césped en muy pocas horas desde el evento de fútbol y permitir que ese suelo sea practicable. Eso implica, como bien dice Jorge, un cambio de uso. Estamos convirtiendo un estadio de fútbol que tiene una actividad concreta en la que, hombre, algunos equipos meten muchos goles y se celebran mucho, pero no es comparable el ruido de la ocupación de los espectadores con un gol a un concierto con las instalaciones sonando a todo volumen durante varias horas, durante muchas veces al año, ¿no? Entonces, convertir un estadio que era abierto, que era de fútbol, en un recinto multipropósito, efectivamente, tiene que pasar por encapsular el edificio, el interior, como si fuera un pabellón multideportivo, ¿no? Los estadios de fútbol normalmente no llegan a ese punto. El Bernabéu es un punto casi diría diferencial. En Europa, por lo menos, es único. Hay algún otro caso análogo en Estados Unidos de América, quizás, pero no con las mismas
vecindades, digamos. La cuestión del Bernabéu es clara. Yo creo que ese cambio de uso implica un aislamiento acústico tanto como si fuera un edificio convencional, ¿no? En los estadios de fútbol normalmente se basan en ser muy abiertos y se benefician de eso para ventilación natural, para eliminar instalaciones mecánicas también en cuanto a eso y también abiertos en cuanto a la acústica. Citaba el Camp Nou porque ¿cómo se resuelve en el Camp Nou? Haciendo un pabellón multiusos donde van a estar los conciertos y no en el estadio de fútbol, ¿no? Que es otra manera de enfocarlo, ¿no? Ahí cada club tiene su manera, sus inversiones, sus capacidades, pero diría que es un gran reto cuando lo quieres hacer como el Bernabéu, sí. Excelente. Pues Agustín, si tienes más comentarios acerca de esta exposición y del conversatorio, adelante. Bueno, gracias Lourdes. Fantástica tu exposición, Diego, muy buena. Obviamente entiendo que sos un colega muy caballeroso porque no hablaste del problema que tuvo el Bernabéu con los ruidos y que tuvieron que Bueno, mudar los conciertos al estadio al Metropolitano, ¿no? Del Athletic. sí, la cuestión ahí, Agustín, efectivamente, es que yo creo que es un cambio de uso. Y ese cambio de uso implica nuevas necesidades y una solución de proyecto diferente a la que se planteó seguramente, que creo que la están llevando a cabo ahora y supongo que lo mitigarán con cierta rapidez. Pero es verdad que es un problema. Efectivamente no es un charco que yo quisiera pisar. Ni No, ese claro. ni el de Boca tampoco, pero bueno. No, bueno, Boca porque es diferente, porque es un teatro y es Sí. el mejor equipo del mundo, pero eso es otra historia. No, no, realmente estoy muy contento como presidente de la sección que este conversatorio ha sido llevado a cabo con tan lindas intervenciones como la de David Magos, con la del ingeniero Alexander Meyer y contigo, Diego. Tuve una amistad bastante de hace ya bastantes años con Javier Dávila. Nos cruzamos en muchos lugares en el Lo sé, mundo lo sé. y realmente agradezco mucho porque sé también los compromisos que tienen ustedes, sé la diferencia horaria también. Te deben de Bueno, querer matar en tu casa, porque ya es tarde allá no en pasa otro nada, lado. es un placer. Es un placer. Pero realmente estamos muy agradecidos todos. Tuvimos una convocatoria muy importante, muy grande de gente, de asistentes, por lo cual realmente, bueno, todo funcionó de acuerdo a nuestras expectativas. Así que agradezco mucho a todos los asistentes la paciencia y también el interés por que sigamos mejorando, aprendiendo de los que realmente conocen todas estas vicisitudes de la arquitectura deportiva. Muchas gracias, Lourdes, por tu excelente intervención y moderación. Y bueno, y muchas gracias a todos y nos estaremos viendo en breve en algún otro conversatorio. Muchas gracias, Diego, nuevamente. Muy Agustín, agradecido. si quieres, Sí. aprovecha para cerrar, invitar a la gente, a los que quieran, para el evento de Alemania en Colonia, ahora a final de año. Ah, bueno, sí, nosotros tenemos cada 2 años en la ciudad de Colonia, en Alemania, que es una ciudad hermosa, por otro lado, con una super catedral. Los eventos de congreso bianuales de arquitectura deportiva e instalaciones recreativas, donde hay conversatorios, hay muchas exposiciones de ponentes internacionales muy importantes y a su vez una feria deportiva muy grande donde están todos los últimos adelantos en materia de equipamiento y de instalaciones deportivas. Así que obviamente aquel que pueda pasar por la ciudad de Colonia del 28 al 31 de octubre de este año, realmente va a ser un gusto poder verlos y aparte hemos programado con el presidente de la sección España, con Jesús del Barrio, una actividad en conjunta con la sección española, como hicimos hace 2 años también en un pabellón. Y obviamente los invitamos a todos a que se asocien a nuestra entidad a través de la página web que está directo en Alemania. Así que realmente te agradezco, Alex, el recordatorio. Y bueno, por mi parte, solamente agradecimiento, la satisfacción de esta linda experiencia con todos. Y bueno, saludarlos cordialmente, afectuosamente y agradecerles mucho todo este tiempo que
han dedicado con nosotros. Así que hasta siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, pues. Hasta luego. Gracias Chao, a chao. todos. Gracias Gracias. a Placer. todos. Muchas gracias. Chao. Chao.